días a todos. Es un verdadero placer poder contar en esta conferencia inaugural de las 24ª Jornadas de Investigación de nuestra facultad con la presencia, con la palabra de la doctora Elizabeth Schellin, a quien muchas de nosotros hemos leído en diferentes seminarios y utilizamos en las cátedras y en nuestros proyectos de investigación, así que un verdadero placer tenerla en vivo y en directo. La conferencia que hemos acordado que pudiera dictar, el tema que nos propuso en relación a la temática de nuestras jornadas, se titula Avatares de la investigación crítica cuando la realidad desafía nuestras creencias, saberes. Y la propuesta que le hicimos desde la facultad es que pudiera hilvanar esta reflexión que proponíamos en el lema de las jornadas con su amplia, prolífica trayectoria en investigación. Como seguramente muchos de ustedes saben, Elizabeth es doctora en Sociología, investigadora superior jubilada del CONICET, con sede de trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales del CONICET-IDES. Es docente del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sus temas de investigación han sido los derechos humanos y ciudadanía, familia y género, memorias de la represión política en nuestro país y movimientos sociales. Fue miembro de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de las Naciones Unidas y la UNESCO, del directorio académico del WICO en Berlín, del Instituto para la Investigación en Ciencias Sociales en Nueva York, entre otras organizaciones internacionales, fue directora del CEDES en Buenos Aires, ha sido profesora e investigadora visitante en numerosas universidades del mundo y autora de numerosos libros y artículos. En 2013 recibió el premio Jusey a la trayectoria en investigación en ciencias sociales. Ha sido declarada profesora honoraria en la Universidad Nacional de Villa María y en 2014 recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Paris-Ouest en Francia. Entre sus publicaciones más recientes, tenemos una nueva edición de este libro que fue pionero y que muchos de nosotros hemos consultado, Los Trabajos de la Memoria, que va por su tercera edición, en una nueva edición del Fondo de Cultura Económica. Otros trabajos recientes podría ser Yo, que ha sido editado en coedición del IDES y Asunción Editora, Fotografía e Identidad, Captura por la Cámara, Devolución por la Memoria, Pan y Afectos, La Transformación de las Familias, también del Fondo de Cultura Económica, y La Lucha por el Pasado, Cómo construimos la memoria social, editado por Siglo XXI en 2017, y una nueva edición en la que está trabajando sobre la temática de desigualdades. Así que aquí la tenemos a la maravillosa Elizabeth, plena, activa y pensando nuevas cosas. Un aplauso para recibirla en principio. Bueno, es un gusto y un honor estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Tuve dudas si iba a poder, si no coincidía con otros compromisos. Y siempre aquellos que trabajamos en Buenos Aires sentimos que decir Buenos Aires y con eso decimos Argentina o el mundo, no sé. Y yo aprendí quizás a los golpes que el mundo es más amplio y ajeno además que lo que pasa en el pequeño mundo porteño. Recuerdo un libro que publicamos de investigación hace, bueno, debe ser 25 años o más de 25,
90, pero no me acuerdo bien cuándo, principios de los 90, que se llamaba Vida Cotidiana y no sé qué, en la Argentina de los 90, y eran con mucho trabajo de campo y no había trabajo de campo que fuera más allá de 20 kilómetros, más allá de la Plaza del Congreso. O sea, que eso de decir, creo que el golpe de haber puesto ese título me sirvió para cambiar radicalmente la manera de encarar y ver y trabajar, tratar de trabajar mucho sobre cuestiones que son locales en cada... Y de hecho, en lo que estoy trabajando en este momento de investigación tiene que ver con un pueblito en Misiones, o sea que, digamos, no quiero terminar mi carrera sin dar la vuelta esa del porteñocentrismo a visiones alternativas. Bueno, pero bueno, eso es... Paula me dijo algo así, lo copié, que las jornadas se llamaban Ciencias Humanas y Transformación Social, Pensamiento Crítico, Compromiso y Ética en la Investigación, y la idea que me dice es que lo vincule con mi experiencia de investigación, y entonces, bueno, armé algo que no es un paper de investigación, no es el resultado de un trabajo sobre un tema, sino que es más un ejercicio reflexivo sobre la experiencia con algún toque de ironía. Y la expectativa es generar reflexión, que podamos conversar, generar preguntas, diálogos sobre cómo conocemos, más que traer verdades y de bajar línea o decir esto se hace de la manera A, B, C o D. Por eso no hay filminas, porque yo creo que las filminas y los PowerPoint sirven para decir A, B, C o D, y yo no tengo nada para decir, tengo preguntas, y eso no hay por qué ponerlos allí. Es incitar al diálogo, y lo que voy a decir es necesariamente desordenado, segmentado y muy personal. La primera decisión es usar mi propia experiencia, tratar de extrañarme un poco de ella y ponerla en perspectiva. El extrañarme en esto es muy importante porque no quiero caer en la reflexividad extrema. Cuando digo reflexividad extrema, son aquellos y aquellas investigadoras, investigadores, hay mucho de esto en los estudios culturales, hay mucho de esto en la antropología, que al criticar el positivismo y la supuesta objetividad no comprometida de la ciencia, anclan el saber en la subjetividad, y los informes de investigación parecen más una confesión y un testimonio que una investigación sobre lo que pasa en el mundo. Claro, nuestra subjetividad también y nuestro testimonio también son parte del mundo, pero no nos dan un subsidio para investigar, no saber qué sentimiento nos produce. Y como esto se da en este momento, con este otro giro hacia la incorporación de las emociones y los afectos, creo que estamos frente a un gran peligro de la sobrereflexividad, la sobremanera de estar mirándonos el ombligo y no salir nunca de nuestros propios ombligos. Digo todo esto y después voy a hacer algo de eso. Porque es lo que me pidieron. Y yo soy muy obediente. ¿Qué temas? ¿Dónde ponerlo? Se me ocurre tres puntos, ¿no? El primero es el lugar de quien hace investigación. La diferencia entre lo que yo llamaría la de investigación burocrática y el misterio de una película o una novela policial. El segundo tema tiene que ver, que es lo que está más en el título, la relación entre ideas y creencias y realidad. Y el tercer tema, que es un tema que a mí me apasiona y que es quizás lo transversal a lo largo de toda mi carrera, tiene que ver con cómo trabajar con la multiplicidad de temporalidades, la multiplicidad de tiempo. Empiezo en realidad por el segundo tema.
que podríamos llamar, que dice cuando la realidad desafía nuestras creencias y saberes. ¿Qué son estos desafíos? Yo doy por supuesto que hay algo fuera de mí, fuera de nosotras, frente a lo que somos extranjeros. Y el proceso de la investigación parte de alguna idea, aunque sea muy, muy borrosa, de ese afuera, de cómo es el mundo y qué nos intriga del mundo. La investigación se inicia cuando lo que está afuera no coincide con las ideas que nosotras tenemos o las creencias, con las teorías que construimos, cuando las que heredamos o las que inventamos. Yo opino que sin intriga, sin misterio, no hay investigación. Puede haber burocracia, puede haber conteo, pero no hay un compromiso de llevar adelante investigación si no sentimos profundamente una idea de un misterio, de algo que queremos develar. Si ya sabemos cómo es las cosas, o si vamos solo a ir a buscar aquellos datos que corroboren lo que nosotras creemos, no perdamos el tiempo. Digamos, no tiene por qué. Hay que estar dispuesto a perder, hay que estar dispuesto a que las cosas no sean como a una le gustaría que sean, o como a una estaba segura que era, pero que después te dice, no, momentito. Yo creo que la realidad siempre desafía y que en la incógnita una se ve envuelta en una especie de novela de misterio, algo que hay que develar. Y ahí entra un componente importante de la investigación, que es la pasión. La pasión por esa pregunta, por ese enigma, por ese misterio con el cual estamos yendo a mirar el mundo. Porque investigar es tedioso, es aburrido, y si no tenemos una motivación, por eso digo, podemos tener una motivación en una consultora que nos diga, vos tenés tal saber, andá, hacé una encuesta o una investigación histórica sobre el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. Si no nos provoca ningún misterio, lo podemos hacer y profesionalmente va a estar bien. Pero no es a esa investigación a la que yo me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la investigación comprometida, a la investigación donde nos jugamos como personas. Yo tuve un director de tesis doctoral que era una persona muy especial, escribió muy poco, era más que nada un maravilloso, ahora es un viejo de más de 90, ¿no? Pero, era un maravilloso acompañante de las pasiones y los misterios de quienes están aprendiendo a investigar. Y yo me identifico, yo llevo muchísimos años trabajando con gente joven sobre cómo se aprende a investigar, ¿no? Eso aparte. Y mi director de tesis decía que él puede dirigir tesis sobre muchos temas, porque era un gran metodólogo. Dice, puedo dirigir tesis sobre muchos temas. Ahora, si quien está haciendo la tesis no tiene en algún momento un orgasmo intelectual con lo que está haciendo, no me interesa. O sea, creo que ahí es un punto que para mí es muy importante, porque a veces uno se encuentra muchas veces con gente que hace las cosas profesionalmente bien. Muy bien, sigan adelante, háganlo, pero no es esto que por lo menos a mí me interesa ver. En este punto es crucial la relación entre biografía e historia, la biografía personal. Hay un libro clásico ya que fue publicado en 1959 de C. Wright Mills, un sociólogo norteamericano que se llamaba La imaginación sociológica. Se sigue dando por ahí todavía pedazos de este libro porque es como maravilloso, ¿no? Y el autor ubica la preocupación en el punto en que converge la biografía con la historia, o en sus palabras, en el lugar donde ocurre la combinación entre las preocupaciones personales del ambiente y las cuestiones públicas de la estructura social, que trascienden al propio individuo, o sea, porque están en la estructura social. Sostiene que, y cito, ningún estudio social que no penetre en los problemas de la biografía, la historia y sus intersecciones en una sociedad ha completado su tarea intelectual.
Tomo esto como parte de la agenda política que él expresa en el párrafo final de su libro. Cito: dentro de este rango, que se refiere a la biografía, la historia y sus intrincadas relaciones, se produce la vida del individuo y la construcción de sociedades. Es dentro de este rango que la imaginación sociológica tiene la posibilidad de hacer alguna diferencia en la calidad de la vida humana de nuestro tiempo. O sea, la posibilidad transformadora está en aquel lugar en que podemos juntar nuestras preocupaciones personales del ambiente en el que nos toca vivir y las cuestiones públicas de la estructura social. Y es allí donde surge la posibilidad de la imaginación sociológica y es ahí donde podemos hacer una diferencia en el mundo que nos rodea. Ahora bien, ¿podemos aplicar a nosotros mismos como investigadoras el principio de focalizar el lente en la convergencia entre biografía e historia para comprender la realidad de ser sujetos históricamente localizados? ¿Qué podemos ganar al mirarnos como investigadoras e intelectuales, como sujetos históricamente localizados que tenemos problemas personales y cuestiones públicas? Pocas veces reflexionamos sobre los caminos personales que nos llevan a las preguntas o a los temas de investigación. El ritual académico es muy claro. Se dan razones científicas señalando huecos en el conocimiento, estados del arte, controversias sobre explicaciones o paradigmas teóricos. Siempre una justificación anclada en el avance del conocimiento en disciplinas académicas. Y casi siempre quedan en el más absoluto silencio las pasiones o experiencias personales, orientaciones ideológicas o compromisos políticos. Estos quedan ocultos y omitidos, como si las investigadoras fuéramos máquinas del conocimiento perfectos, sin sentimientos ni pasiones. Sin embargo, toda pregunta de investigación tiene una dimensión autobiográfica. Hay algo en nuestras vidas que nos empuja a explorar ciertos temas y no otros. Yo diría, toda teoría tiene algo de biografía. Es una mezcla de sentimientos, sensibilidades y experiencias personales unidos al conocimiento y a los saberes colectivos acumulados. El silencio sobre todo esto solo se suele romper en la vejez, cuando los hombres de ciencia escriben sus memorias y autobiografías, o después, cuando los escritores de biografías intentan encontrar al gran hombre detrás de las ideas. Esto me ha llevado a buscar permanente en los últimos años, y ya es síntoma de vejez quizás, un género de escritura que pudiera no ocultar todo eso. Y me encuentro en este momento, en los últimos, diría, más de 10 años ya, explorando distintas maneras de poder transmitir o poder incorporar estas distintas dimensiones del lenguaje y de la manera de escribir. En este último libro, por ejemplo, La lucha por el pasado, después de mucha debate y discusión con la editora jefe de Siglo, llegamos a una manera en que en todos los capítulos, en distintos lugares y qué sé yo, hay una parte escrita en itálica, en bastatilla, en cursiva, que es en primera persona y la otra parte es en tercera, y hay un diálogo entre la tercera persona y la primera persona. O sea, es un experimento que yo intenté hacer de una manera de escribir en la que pudiera entrar algo de esto que digo y que muchas veces hice otros experimentos, en un paper, una vez en un artículo que salió publicado en varios idiomas, qué sé yo, pero bueno, la idea, no tenemos un género de escritura adecuado para esto. ¿Por qué está este silencio? La pregunta es cómo nos incorporamos nosotras mismas en las historias que contamos y en las explicaciones que damos.
Yo creo que aquí hay mucho para retomar de la crítica feminista a la división entre vida pública, ámbito público y vida privada, entre razón y emoción. Hago referencia a los trabajos de Donna Haraway, por ejemplo, que me parece que tienen algo para decir sobre esto. Porque la división o la cisura ha estado tan incorporado y enraizada en el pensamiento que se nos aparece como una apartheid natural, ¿no? O sea, que por un lado está la ciencia, por otro lado estamos nosotras como personas con sentimientos. Otra nota sobre este proceso individual y colectivo de producción del conocimiento que realmente me preocupa. Cuando llevamos adelante un proyecto de investigación, pequeño o grande, hay muchísima gente involucrada que participó activamente en el proceso de búsqueda de conocimiento, que son desde los autores y autoras con quienes mantenemos conversaciones reales o imaginarias, hasta quienes ayudaron materialmente o quienes participaron en las pesadillas y alegrías. Cada uno contribuyó algo al producto final. Muchas veces en los libros hay una parte que se llama agradecimientos, ¿no? Y se dice, agradezco a este que hizo esto, agradezco a esta, agradezco a todas a las personas que me cedieron, a quienes entrevisté, o a la directora del archivo no sé cuánto, que me ayudó mucho a encontrar los papeles que necesitaba y todo este tipo de cosas. Pero a mí me preocupa, ¿no? ¿Cómo identificar lo individual y lo colectivo? A la larga, todo conocimiento es social. Maurice Halbach, que fue el teórico más importante en temas de memoria social, memoria histórica, memoria colectiva, decía, nunca estamos solos, aun cuando, porque todo su trabajo es explicando esta frase, si se quiere, yo lo leo así, ¿no? O sea, nunca estamos solos, tenemos a la sociedad metida dentro de nosotros, aun cuando digamos estoy en soledad. Recuerdo, tengo memorias, esas memorias no son solo personales. Mi pregunta alrededor de esto es acerca del yo y el nosotras en el proceso de producción de conocimientos. Los procesos, vivimos en un mundo donde hay propiedad intelectual y toda la práctica académica se basa en una noción de propiedad de las ideas y en una noción de autoría. Todos nuestros sistemas de evaluación, todo está basado en impacto, autoría, si es coautoría vale lo mismo, ¿no? Como que la valoración de lo individual está por encima de lo colectivo. Mi pregunta, que es un dilema, ¿no? ¿Hay algún lugar para los otros y las otras en los procesos de creación y producción de conocimiento? O juntando ambas preguntas, ¿no? ¿Hay alguna manera de elaborar paradigmas alternativos de conocimiento que tomen en cuenta estas cosas? Son preguntas, son dilemas, no tengo salida, obviamente. La otra pregunta, paso al otro tema. La relación entre realidad e ideas que quienes vamos a investigar traemos al proceso de conocimiento. Propongo dos situaciones extremas. Cuando la creencia es fuerte y el convencimiento es total, el aproximamiento o la aproximación a la realidad es selectiva. Solo busco los datos que van a confirmar mis creencias. El extremo sería la fe religiosa crítica, pero no tenemos que llegar a ese extremo para desechar datos molestos. En ese caso no hay investigación, no hay misterio, no hay incógnita, ya todo se sabe, solo que para reafirmar nuestra argumentación en una disputa vamos a traer muchas fuentes, lo dijo no sé quién, los datos del último censo muestran, lo que fuera. El otro extremo sería el empirismo puro. No hay pregunta, no hay misterio. Más bien alguien, que puede ser alguien de afuera o yo misma, encarga algo. Puede haber un campo, un tema y un acercamiento que es carente de ideas, carentes de conceptos. En el medio hay variaciones y combinaciones importantes y la salida tiene que ver con el grado de discordancia
y de discordancia entre realidad y creencia, y en el grado de obstinación del quien hace la investigación. Yo revisé, hice el ejercicio de revisar mi trayectoria de investigación y me doy cuenta que está sobrecargada de instancias en que las creencias, que también se pueden llamar hipótesis cuando la fe no es ciega, se ven desafiadas por la realidad. Quiero compartir un par de estas instancias en las que la pregunta de investigación tenía por detrás un convencimiento, una creencia, una hipótesis fuerte, a menudo combinada también con principios ideológicos o compromisos políticos o deseos de encontrar la realidad idealizada o deseada. Uno menor o no tan comprometido, digamos, en mi tesis doctoral, en que yo trabajé sobre trayectorias ocupacionales en México, mi tesis fue sobre México, trayectorias ocupacionales, y estaba preocupada por los trabajadores por cuenta propia, el mercado de trabajo formal, informal. Esto fue anterior a la terminología, esto fue mucho antes de que se hablara de mercado de trabajo formal e informal, muy viejo esto, tiene exactamente 50 años. El convencimiento en la época era que había movilidad que era movilidad ascendente. Alguien que empezaba así, estudiaba, le iba mejor que al papá, en la carrera empezaba abajo, iba subiendo y qué sé yo. Había una lógica de movilidad. Y de pronto me doy cuenta que una de las cosas más importantes que ocurría en el mercado de trabajo era esta distinción entre un tipo de trabajo y otro tipo de trabajo. No estaba en mi modelo, no estaba en mi hipótesis, fue todo un descubrimiento. Pero años después, esto se transformó en otras preguntas acerca de qué les pasa a la gente con sus trabajos. Y es, ¿qué se produce en la producción doméstica? O sea, cómo incorporar. Una venía convencida que hay que estudiar el mercado de trabajo. Y de pronto, porque la realidad se te impone y se impone de manera fuerte, te das cuenta que hay otro trabajo que no es el de la producción para el mercado, que no es lo que vas a ir a vender, y que tiene un lugar social fundamental. Entonces allí tenés que rehacer completamente tu modelo de análisis, inclusive, digamos, en ese momento, yo estoy hablando de comienzos de la década del 70, ahora ya está totalmente expandido, hablamos de lógica del cuidado, hablamos de 10.000 otras cosas. Yo estoy hablando de 45, 50 años atrás, estas cosas no estaban, no existía la palabra género, o sea, estamos hablando de otra, de historia. Y el énfasis teórico estaba en la esfera de la producción. Inclusive dentro mismo del marxismo que estábamos trabajando en aquella época, hubo que hacer todo un trabajo, y las hicieron teóricas, el comienzo del feminismo académico fue, y aquí Isabel Larguía y John Dumoulin, que trabajaban en Cuba, fueron fundamentales en todo esto, en reconocer que hay otro trabajo, y que ese trabajo de reproducción para el esquema de formación del capitalismo era tan importante como el trabajo que se llamaba productivo. Pero además, unos años después me pasó en una investigación de campo ya en Buenos Aires, que yo venía con el esquema así: las mujeres de clases populares trabajan, digamos, la relación entre necesidad y autoestima es central para el trabajo de las mujeres. En las clases medias trabajamos también porque necesitamos, porque queremos plata, lo que quiera, pero es parte de nuestra propia identidad. Estamos todas acá, las mujeres que estamos acá, esto que estar acá es significativo para nosotras como personas, más allá del mísero sueldo que vamos a recibir a fin de mes. En cambio, las mujeres pobres, las mujeres de clases populares trabajan porque tienen que darle comer a los hijos, y si no, no pueden. Hasta que una señora en una entrevista me dice: el trabajo es vida para mí. Yo pasé de largo, pero después, al escuchar la grabación, eran entrevistas que volvíamos a las mismas familias, al escuchar la grabación,
El trabajo es vida para mí. Iba totalmente en contra de mi hipótesis, en contra de mi creencia, porque yo decía, hay una diferencia de clase y la diferencia de clase va en esta dirección, bla, bla. Entonces me puse a pensar, volví a la entrevista, escuché, volví a preguntarle, ¿qué quiere decir es vida para mí? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo con esta frasecita? Se lo planteé a la misma señora diciéndole, el otro día me dijiste tal cosa. ¿Qué querés? Porque esta señora era una señora que tenía una bebé muy pobre, que se tomaba el colectivo temprano con la bebé para ir a trabajar en otra casa como empleada doméstica, con yo no podría llamarlo sueldo, con una remuneración ínfima, que tenía un sobretrabajo increíble, que gastaba en el colectivo no sé cuánto, que si la bebé, ustedes se pueden imaginar, no tengo que decir cuál es. Y dice, el trabajo es vida para mí. Entonces empezamos a indagar en qué es lo que les pasa a estas mujeres. Y el trabajo es vida para mí, después logró encuadrar bastante bien en la transformación de nuestro marco de interpretación. Porque quería decir, se planteaba en términos de esta distinción entre salir al ámbito público de alguna manera y tener control sobre su propia vida. Y cuando le empezás a preguntar, decía, bueno, porque tengo mi propio dinero. Entonces una se imagina, fantástico, esta señora va a ir a comprar un lápiz de labios o no sé qué con su propio dinero. ¿Y qué haces con ese dinero? Bueno, puedo comprar un pollo para darle de comer a los chicos. O sea, la lógica daba una vuelta que de ninguna manera la complejidad de la situación la podíamos haber agarrado si no hubiera sido por prestarle atención a un detalle, pero era un detalle en una entrevista que podía haber pasado de largo totalmente y que nos hizo cambiar por completo, porque esa frase contradecía nuestra manera de pensar y de interpretar la realidad. Puedo seguir con un montón de otros ejemplos sobre cuando investigábamos movimientos sociales en la transición y específicamente comentarles les cuento una cosita del movimiento de derechos humanos y específicamente de las Madres de Plaza de Mayo. En la investigación que estábamos haciendo con los organismos y que estábamos un día, fue Eve creo, que me dijo, no, porque vinieron una cosa más o menos así, vinieron estas holandesas que nos querían hablar con nosotras, investigarnos y qué sé yo, y yo le dije, no, con ustedes no hablo, yo no les autorizo a hacer investigación, bien estilo Eve, que es una mujer con mucho. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Que después publican lo que quieren y no nos muestran antes para que nosotros digamos si está bien o está mal. Hay mucha investigación que se llama militante, ¿no? En que uno hace investigación, como les decía, para reforzar ciertas creencias o que uno la hace para un movimiento con el cual tiene compromiso. Bueno, eso no es investigación crítica. Eso no es investigación. Porque, como también me ha pasado con ese trabajo y con otros, con el movimiento con el cual uno está comprometida, lo mejor que le puede pasar es que alguien señale que hay cosas que no están bien. Y que aun cuando uno esté haciendo investigación, la buena investigación militante es investigación crítica, en mi opinión. Pero bueno, lo que pasó con eso fue que yo después de trabajar llegué en un paper sobre la historia del movimiento de los derechos humanos a una conclusión que, digamos, yo estoy muy atenta, alerta a las instancias de censura y de imposición, y que la sensación que me daba en esto que les cuento muy someramente sobre este intercambio con madres es que el saber y la verdad la tienen ellas y que entonces que de alguna manera es como una especie de espejo de la situación totalitaria
y de la pretensión de tener el monopolio del saber. Estoy diciéndolo en temas extremos para que se den cuenta. Pero ¿qué pasó? Que yo estaba escribiendo eso en un momento en que fue comienzos de los 90, año 91, 91, y ocurrió la tablada y ocurrió toda la afrenta al movimiento de derechos humanos. Los 5 años peores de la historia del movimiento de derechos humanos en Argentina fue del 90 al 95. Y yo dije, yo no puedo publicar esto. Como ciudadana, no puedo publicar esto. Porque es como darle. Y yo durante 5 años no publiqué ese trabajo. Me lo guardé. Porque no me iba a autocensurar de no poner eso, que era una de mis conclusiones importantes, pero al mismo tiempo políticamente sentía que no era el momento de hacerlo. Entonces ahí tenemos como estas cuestiones entre la realidad y las ideas que una trae, que sí, en la historia de vida de cada una de nosotras, de manera más amplia o más chiquita, debe haber ocurrido. Como me pasa permanentemente, tengo muchos más ejemplos, pero voy a dar 2 más porque me importan. En un momento en Suecia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, que hace mucha ayuda, cooperación internacional, y ponía como condición que hubiera una consideración explícita a temas de discriminación y desigualdad de género en todos los proyectos que apoyaba, en África, en donde fuera, se hicieron la pregunta, las feministas suecas se hicieron la pregunta, ¿podemos imponer al mundo lo que para nosotros es importante? O sea, ¿cómo es la relación de género? Y armaron un equipo de investigación con investigadores de todos distintos lugares de los países del sur, que se llamó el proyecto, y el libro que salió se llamó Revertir la mirada. En vez de que de arriba, del norte, nos miren al sur, los del sur mirábamos al norte. Era hacer investigación sobre Suecia, Noruega y Finlandia desde Pakistán, Irán, Hungría, Argentina, México, India y no sé qué, sobre temas específicos. Yo tomé familia con la imagen de que, bueno, el código de familia de Suecia, Suecia, el paraíso de la igualdad y qué sé yo. Y me encontré con muchas cosas que, la desilusión, la depresión que me agarró, si este era mi modelo y de pronto voy ahí, investigo y me doy cuenta que sí, que la legislación de Suecia es, además llevan 30 años ya del lenguaje del Código de Familia de 1972, porque nosotros ahora estamos con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, el lenguaje del Código de Familia de Suecia de 1972 es lenguaje que es neutral en género. Habla de cónyuges, no habla de hombres, mujeres, parejas, madres, padres, no, cónyuges, todo absolutamente neutro, absolutamente igualitario y todo. Y a lo largo de 30 a 40 años tuvieron que tomar tantas medidas compensatorias porque la realidad era que no era igual. Después de un divorcio no es igual para una mujer y un hombre, porque además con todas estas medidas de que los chicos, hay guardería, todos decimos en Suecia, hay guarderías desde los chiquitos, y las licencias son de mater-paternidad y las pueden elegir, la toma una, la toma el otro. Todo esto, digamos, como, bueno, y uno se mete a investigar y ¿qué encuentra? Encuentra que el personal de las guarderías, por supuesto, es 95% mujeres, que el salario de las cuidadoras de guardería es bastante más bajo que otros salarios, que hay discriminación o desigualdad salarial, que los papás toman licencias de paternidad, pero de los 100% de días, que es un año completo, en una época era, después fue cambiando, un año completo de licencia que pueden elegir madre y padre, ¿cómo hacerlo? El 85% de los días los toman las madres, el 15% de los días los toman los padres. Todos los padres toman, pero ¿cuánto? 10 días, 12 días, 15 días. Y cuando uno se mete a ver los por qué, se da cuenta de toda una estructura
diferenciación y desigualdades de género que ni los propios hacedores de la política sueca se habían dado cuenta. Y esto, por supuesto que, bueno, escribir un texto sobre todo esto, para Suecia me pareció fantástico porque una tenía la ilusión crítica, miren, ustedes piensan que hacen las cosas bien, pero después traerlo acá, cuando ojalá tuviéramos los problemas que tiene Suecia en términos de desigualdad, o sea, ojalá sea ese, estemos en ese estadio en términos de familia y relaciones de género en las familias. O sea, otro ejemplo donde la realidad chocó, no sé qué, y la que estoy militando en este momento tiene que ver con que todo el tiempo, con los estudios de memoria, con la fuerza que ha tenido el movimiento de derechos humanos, vivimos durante décadas con una convicción que la memoria es buena, que recordar para no repetir es importante, que recordar para no repetir es un mecanismo que nos va a llevar a más democracia, a más igualdad, a montones de cosas, digamos, a un orden deseado diferente. Y cuando uno se mete a investigar la relación entre memoria y democracia, se queda con las ganas. O sea, yo hoy en día no puedo afirmar como afirmaba hace 30 años esta relación como acríticamente. Y de nuevo, es fuerte. Es fuerte porque las convicciones son convicciones. Y entonces, ¿cómo entrarle a este choque entre realidad y saber, entre realidad y convencimiento, hipótesis, saber, creencia, llamen lo que una quiera? Es un tema que me preocupa. ¿Qué hacer? Una es nada, o sea, pasar de largo, usar eufemismos, no decir, autocensurarse porque va en contra de la creencia. Yo creo que, digamos, el desafío para la investigación no es ni acomodar, sino incorporar la complejidad y las nuevas dimensiones, cambiar el nivel de análisis, pasando de lo manifiesto por ahí a dimensiones subyacentes, no tan visibles, pero que creo que aquí hay un desafío, y es un desafío que todavía no sabemos cómo encarar, y que muchas veces en los trabajos de investigación que a una le toca leer para evaluar en el CONICET, en una revista o donde fuera, se da cuenta que la gente no se hizo la pregunta, sino que siguió de largo. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, si paro aquí o sigo con un poquito más, como quieran. Vos decís. Venimos bien, seguimos, dicen acá, me hacen señas que seguimos y después abrimos preguntas. Bueno. ¿Y vos cómo lo habías organizado? Sí, me falta el tercer tema, bien, que es las temporalidades, digamos. Para mí, una de las complejidades que me permiten vislumbrar salidas a estos choques o a incorporar nuevas dimensiones tiene que ver con la dimensión del tiempo, que es cómo incorporar el tiempo y el espacio en nuestras investigaciones, en el análisis social. Hay una cuestión que tiene que ver con el espacio y la escala. Ustedes hablan mucho aquí de historia regional, de estudios regionales, y son muy importantes porque además están en un lugar donde esto tiene que ser privilegiado. Lo importante aquí es que en una cosa local están todas las escalas. Y que para mí tendría que ser, es una manera de incorporar una complejidad, pero casi como, a mí no me gusta bajar línea, pero en esto casi es para bajar línea. O sea, no se trata que voy a cambiar de nivel de análisis y me voy a ir de lo local a lo global, sino el desafío está en los entrelazamientos.
Usted hizo referencia a ese libro que va a salir sobre desigualdades. Es en realidad un proyecto grande que hicimos desde Berlín con un equipo grande de distinta gente latinoamericana y que el desafío, el libro no sé cómo va a terminar, en inglés ya salió, en castellano está por salir, y se trata de los entrelazamientos de las desigualdades globales y locales, de eso se trata, no de estudiar en un nivel, porque normalmente si uno estudia desigualdades agarra los Gini para el país y la pobreza creció y la concentración del ingreso creció y piensa que ese es el nivel de análisis adecuado. No. Se trata de ver en lo local la historia mundial, hecha cuerpo en la vida real, en la experiencia real de las personas. Cuando yo les digo que estoy estudiando El Dorado Misiones, el pueblo es una ciudad ahora, tiene 120.000 habitantes o algo así, pero que era un pueblito, cumplió 100 años el 29 de septiembre como una colonización, o sea, como una empresa colonizadora que compró y distribuyó las tierras de inmigrantes y qué sé yo. Y yo me metí a estudiar ese lugar porque es un tipo de investigación histórica, porque yo puedo estudiar la historia del mundo ahí. Porque lo que pasó con el nazismo, lo que pasó, como era una colonización de origen alemán, o sea, lo que pasó allí, y lo hice en su momento, hace 11 años, fue el primer intento, lo hice porque yo estaba pasando un año en Berlín, en ese BICO que vos dijiste, no sé cómo se llama, Wissenschaftskolleg, que es un instituto de altos estudios en Berlín. Y yo quería mostrarles a mis colegas alemanes, norteamericanos, japoneses o lo que fuera, que había que descentrar el centro. Que el centro del mundo no es, si uno descentra el centro, si se va y mira, pone el ojo y se centra en un lugar que no es el que canónicamente se define como centro, ve el mundo de otra manera. Pues yo puedo estudiar la Segunda Guerra Mundial en El Dorado Misiones y poner el centro allí. Y eso va a iluminar no solamente la historia local del Dorado, que sí, por supuesto, además, como es un pueblo de inmigración y de colonización, hay la historiadora local juntó 300 historias de vida de colonos, o sea, tenemos... Entonces yo puedo ver lo difícil que era llegar y empezar a convertir la selva en vergel, y, además del nombre, El Dorado, con lo cual uno puede entrarle a los mitos y a todo. O sea, me dio para jugar. El paper que escribí se llamaba Rosas trasplantadas. El mito del Dorado en imagen, en palabra y en silencios, o algo por el estilo. Y Rosas trasplantadas era porque el álbum oficial que llevaba este señor alemán para las propagandas de la década del 20 a Europa terminaba con un señor con el sombrero bávaro y no sé qué, con un ramo de rosas. Ustedes se imaginan las rosas que eran traídas de Europa, trasplantadas en la selva misionera, pero bueno, ese era el... Pero a lo que voy es otra cosa, es que estudiando lo local, una puede tener historias enraizadas, individualizadas, pero estas experiencias concretas están atravesadas por fuerzas globales, por parte del drama humano. Yo elijo la escala de análisis y mi foco, pero también puedo usar una lupa para en ese foco encontrar todos los entrelazamientos que van para arriba y para abajo. Y creo que esta es una manera en la cual, si nos ponemos con esta mirada, ahí nos descentramos un poco de las cosas blancas, negras, las fáciles, y la realidad nos va a decir mucho, porque nos vamos a enterar de muchas cosas. Y con la temporalidad pasa algo parecido. Se trata de múltiples temporalidades interactuando y superponiéndose. Buena parte de los choques entre las ideas y la realidad son porque en la realidad hay desfasajes, destiempos, desacoples. Quiere decir tiempos que no corresponden.
La palabra desacople es una que estoy viendo que se están empezando a usar mucho más en las ciencias sociales. Porque el supuesto, la hipótesis era que iba a haber un movimiento lineal, que iba a haber las cosas, iban a ocurrir esto, después esto, después esto, después esto. Y asusta encontrarse con lo que no se da. Yo en los temas de memoria, yo insisto, y 1000 veces escribí, la memoria no es lineal, no es verdad que cuanto más tiempo pasa nos olvidamos, no es así. En 1992, a los 500 años de eso que ocurrió en 1492, la gente se peleaba sobre cómo llamar a eso que ocurrió 500 años antes, como si hubiera ocurrido antes de ayer. ¿Qué era? Conquista, encuentro de culturas, qué sé yo, todas las cosas que se hicieron. Y yo revisé hace poco, para el capítulo final de... No me acuerdo, sí, creo que aquí. Revisé, entré a Google y me puse a mirar eso que cuando yo era chica se llamaba Día de la Raza, 12 de octubre, el domingo que viene. ¿Cómo se llama ahora? Ustedes no se pueden imaginar, es para... No sé, los nombres que los distintos países les recomiendo, si tienen 15 minutos, entren a ver cómo se llama el Día de la Raza. Desde las cosas más reaccionarias que pueden imaginar, como Día de la Hispanidad y no sé qué otra cosa, hasta la Día de la Liberación de los Pueblos de no sé qué y no sé cuánto. Todas las variantes. Y todo esto ocurrió después de 1992, porque fue ese el momento en que el conflicto de memorias resurgió sin ninguna linealidad. O sea, había habido décadas, no sé, siglos en que el tema no era importante y vuelve a surgir. O sea, no hay una temporalidad lineal, hay múltiples y siempre estamos mirando dos o más que no van juntas, que algo pasa, o que el tiempo cronológico no coincide con el tiempo histórico, biográfico o lo que fuera. Normalmente nuestras ideas implican la expectativa de que hay una linealidad temporal en los procesos. Pero la realidad desafía porque normalmente así no es. Una cosa va más rápida que la otra, una se transforma y otra no. Por ejemplo, puede haber cambio cultural sin que haya cambio estructural. Puede haber, por ejemplo, cambio en la posición social de las mujeres en el plano simbólico, pero en el plano del empleo y el ingreso, vayan a mirar los datos, no ha cambiado nada. La responsabilidad, puede haber mucha habladuría de que los hombres ayudan, o muchas se hacen cargo, pero después cuando uno hace estudios con uso del tiempo y mira cuántos minutos al día dedican unos y otros, se da cuenta que hay muchas cosas que no cambiaron nada, o sea que son desacoples, y porque además todos nuestros enfoques teóricos de cambios sociales desde distintas perspectivas son parte de esquemas lineales, sean de causalidad o de codeterminación. Sin embargo, hay que mirar visiones alternativas que permitan acercarse al desafío de realidades que muestran asincronías que deben ser interpretadas. Esto lo vio desde una perspectiva que siempre decimos totalmente lineal de la teoría de la modernización, que lo veía Gino Germani en su momento, pero hay 3 autores que para mí fue divertido, porque también me metí en Google a buscar la simultaneidad de lo no simultáneo, ¿no? Esa frase. Y lo que me encontré, que es una vieja frase, y lo que me encontré es un montón de interpretaciones postmodernas, híbridas y no sé qué, muy de última moda y muy poco de los anclajes sobre esta cosa. Y hay 3 autores que les digo que para mí son básicos en esto. Uno es Albert Hirschman, un economista del desarrollo que más que trabajar con la teoría del equilibrio económico, trabajaba con la creatividad del desequilibrio. Siempre él decía, toda vez que me dicen una cosa por vez, y tiene un trabajo muy lindo sobre una cosa, cuando le dieron honoris causa en la UBA, preparó un trabajo bastante sobre Argentina, en el que mostraba, estoy hablando de la década de los 70,
Onganía decía que es una cosa por vez. Primero va a venir el tiempo económico, van a organizar las cosas económicas, después va a venir el tiempo político y después va a venir el tiempo social o cultural. Y lo que Hirschman dice, todas las teorías que dicen una cosa por vez no sirven para nada. Las cosas son porque hay una coexistencia de lo que no corresponde que esté junto. Es ahí donde pasan las cosas. Otro autor que para mí es muy importante es Raymond Williams. Raymond Williams analiza hegemonía, que implica que en cualquier momento y tiempo coinciden lo residual, o sea, lo que quedaba de lo de antes, lo emergente, que es lo que va a ser después, y lo hegemónico hoy. Y es a través del análisis simultáneo de lo residual, lo emergente y lo hegemónico que vamos a lograr ver nuevamente estas complejidades y no vamos a estar tan perplejas. Y el tercero, que es un crítico cultural, crítico de arte, que es Didi Huberman, que trabaja fundamentalmente sobre la noción de anacronía o anacronismo y hace una especie de loa al anacronismo. O sea, los historiadoras le tienen un miedo. No apliques el... Y lo que él muestra es que siempre hay anacronismos. Porque si él está analizando una pintura de Frangélico, en la pintura de Frangélico puede estar hablando del siglo tal, pero en realidad lo que hay en esa pintura son herencias del siglo anterior y otras. O sea, la pintura en sí siempre va a ser anacrónica, ¿no? O sea, en el caso que él está analizando. O sea, yo creo que para mí las múltiples temporalidades, y hay algunos papers escritos sobre esto, han sido una obsesión a lo largo de mi trayectoria. Tiempos biográficos, tiempos históricos, cohortes, generaciones, desequilibrios, asincronías, coyuntura, todo esto es la fuente del desafío y el escollo que nos va a permitir salir de esta obstinación de creer que lo que creemos es la verdad. Bueno, estos son los pedazos, retazos de lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.